Los saludamos cariñosamente desde Comunicando Psicología. Les damos la bienvenida a este espacio de salud mental que diseñamos con todo el cariño para compartir un ratico y vamos profundizando en algo tan importante como es fortalecer nuestra psique, que yo creo que es fundamental, y pues para eso siempre tenemos aquí grandes invitados. Hoy planteamos un tema bien interesante y es el tema de la inteligencia espiritual, y es un concepto que suena o que raya un poco con lo religioso, nada que ver, puede que se encuentre en algún momento, pero eso lo vamos a despejar con nuestro invitado. Él es Juan David Restrepo. Juan David es psicólogo clínico y pues le damos la bienvenida. Juan David, gracias por estar acá. Muchas gracias, Sandra. Muy querida usted invitarnos a estos espacios de reflexión y de aprendizaje que de verdad nos hacen mucho bien a toda la humanidad, y precisamente quiero pues compartir con ustedes unas reflexiones en torno a la inteligencia espiritual. Perfecto, yo siempre me vengo preparada, Juan David, y se lo digo también a los televidentes, me gusta ir tomando nota porque en este programa todos aprendemos. Y pues aprovecho además porque tú nos vas a contar hoy y vamos a partir de algo muy general, digámoslo así, que es el tema de las inteligencias múltiples. Las personas, y están descritas en 8 inteligencias básicas, ¿cierto? Las múltiples, porque están asociadas con para qué somos buenos o qué se nos da bien, ¿cierto? Entonces está la musical, la lingüística, la intrapersonal. Quiero que partamos de ahí para que luego aterricemos en esa inteligencia espiritual y le contemos a la gente el tema que traemos hoy. ¿Te parece? Muchas gracias. Sí, a lo largo del estudio del comportamiento humano se han dedicado algunos investigadores, especialmente psicólogos, al estudio de la psique y en especial a unas inteligencias. Y bien, empezó Gardner con las 8 inteligencias básicas fundamentales. Entre ellas está la inteligencia musical, natural, intrapersonal, interpersonal, la inteligencia comunicativa, lingüística. Pero en ese primer cuadro que se iniciaba, siempre a Gardner y luego a Daniel Goleman les quedaba ahí como faltando pulir, profundizar sobre una inteligencia que podía llevar a arrojar grandes conocimientos sobre la psique humana. Y es así como entonces se adentraron a la inteligencia emocional, y junto con la inteligencia intrapersonal lograron descubrir que faltaba otra, y fue la que hizo como ya finalmente como que cuadró todas las inteligencias y se fundó la inteligencia espiritual. Y digamos que la inteligencia espiritual, Sandra, es un concepto aparentemente novedoso, pero también es muy antigua, porque desde los mismos griegos se venía hablando de un tipo de inteligencia que lograba como penetrar la psiquis, y recordemos que la psiquis hace referencia al alma. Lo que pasa es que ahorita por la ciencia le llama más mente, el estudio mental, pero etimológicamente realmente es el homo psique, es a lo que buscamos conocer, cuidar, proteger. Entonces la inteligencia espiritual ya surge inclusive como una respuesta para proteger, custodiar y dar solución a tantos problemas de la salud mental que hoy por hoy tenemos. Y lo importante es que también, o sea, son del área de la psiquiatría quienes impulsaron mucho este concepto de la inteligencia espiritual por allá en el año 2010, que empezaron a hablar sobre este tema unos psiquiatras de Londres y se dedicaron profundamente al estudio de esto. Y qué interesante lo que estás diciendo, porque claro, cuando hablamos de psiquiatría estamos hablando de una ciencia, ¿cierto? Y que todo es medible, y sí. Cuando estamos hablando del espiritual es que ya no es tan medible, es más intangible. Pero tenemos que tener en cuenta que el ser humano tiene esas dimensiones, cuerpo, mente, espíritu. Somos ese elemento, ese compendio de ser biológicos, de ser psicológicos, de ser sociales y también de ser espirituales. Yo lo decía al inicio, cuando hacía la introducción al tema, que quizá podemos entonces decir o confundir que el término espiritual entonces es religioso,
¿Qué podemos decir ahí? Si tiene que ver, no tiene que ver, porque hay gente incluso que se define. Yo no soy muy religiosa, por ejemplo, soy más espiritual. ¿Es así o sí se encuentra la espiritualidad y la religiosidad? Se encuentran, sí, o sea, son dos palabras que se complementan, pero que son muy diferentes. Digamos que lo religioso implica más el dogma, la doctrina, ¿cierto? Pertenecer a un culto, a una orientación religiosa, más lo espiritual apunta a una dimensión del ser, a una dimensión que tiene que ver con lo anímico, de ahí viene el alma, aunque uno estudia el alma, el ser, esa cosa misteriosa, enigmática, indescifrable, esa parte profunda del ser humano que en psicología le podemos llamar, se conoce como el sí mismo o el yo superior, o en filosofía le llaman la cosa, la esencia, hoy por hoy le llaman mucho la presencia, el ahora, el eterno presente, ¿cierto? Nos están invitando a que conectemos más con el mundo interior. Entonces la psicología es, la inteligencia espiritual es más una postura ética sobre la concepción del ser humano en su sentido más profundo, en el ser. Y ahí es donde trabajamos esas tres dimensiones, el cuerpo, la mente, que hace parte de la parte psicológica, el comportamiento humano, pero hay otra parte mucho más elevada que es el espíritu, ¿cierto? Claro. Entonces se integran esas tres dimensiones, cuerpo, mente y espíritu. Y de esa manera, si queremos realmente mirar una verdadera salud, una verdadera sanación, tenemos que integrar esas tres dimensiones y trabajar en función de ellas. De hecho, incluso en ciertas patologías parece que las personas empiezan a buscar, y ya no estoy hablando solamente de las patologías psicológicas, sino también a nivel biológico, en enfermedades que se manifiestan en el cuerpo, y se viven como, a ver, a mí me está pasando algo, entonces es esto que vamos al médico y nos hacen miles de exámenes y entonces no tenemos nada. Entonces se conecta también con esa emoción que va asociada con el pensamiento, entonces se empieza a buscar ya más desde lo psicológico, pero si está esa insatisfacción es como esa búsqueda y podemos llegar entonces a pensar que es en lo espiritual donde también tenemos que buscar. Sí, inclusive como psicólogo clínico a uno se le agota muchas veces el discurso de la mente. Con un paciente llega ellos mismos a decir, bueno, pero ya lo comprendo todo desde el plano psicológico, reconozco mis mecanismos de defensa, reconozco mi personalidad, hasta se vuelven expertos en identificar sus características, sus trastornos, pero se encuentran con una falta. Y esa falta es lo que conecta realmente con otro nivel superior de conciencia, y ahí es donde ya hay que empezar a buscar otro nivel de respuesta, porque hoy por hoy muchas de las enfermedades o los trastornos estamos el vacío existencial, la crisis existencial, la angustia existencial, el suicidio, ¿cierto? Porque no ven alternativas, no le ven sentido y significado. Entonces ahí es donde tenemos que conectar con la esencia del ser humano. Y ahí la inteligencia espiritual es muy poderosa porque digamos que es una de las inteligencias que responde realmente hoy por hoy a darle una respuesta al sufrimiento humano. Y si me permite como acercarnos un poquito a la definición, porque en realidad no hay una definición precisa o universal, sino que diferentes autores se han podido acercar a esa parte enigmática, profunda del ser, y más o menos se ponen de acuerdo en algunas cosas, que la inteligencia espiritual hace referencia a la capacidad, a la facultad que tiene el ser humano para conectar conscientemente con ese C, que es muy distinto a la conciencia con C, hace referencia a conectar conscientemente con el mundo interior de cada uno. Ese mundo interior representado por el Homo psique, a diferencia del Homo sapiens, que lo hemos sabido, que es el hombre que piensa, que razona, sí. Pero ese apenas es un límite. Entonces nos ayuda a conectar conscientemente con el Homo sapiens, con ese mundo interior, y nos hace sentir en unidad con el mundo exterior. Entonces tenemos una
una concepción de que somos uno en realidad con el universo. Y en esa sensación de sentirnos uno con el otro, con el universo, que no hay separatividad, entonces uno empieza a descubrir una de las cosas más lindas de la inteligencia espiritual, el verdadero sentido y significado de la vida y de lo que nos pasa en la vida, aunque sea un sufrimiento, una angustia, por más catastrófica que sea una experiencia para el ser humano, la inteligencia espiritual nos permite encontrar, sacar el sentido profundo a eso, y en consecuencia la última bondad que tiene la inteligencia espiritual, como en esa definición, es que finalmente logramos por reconocer interiormente de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. Y eso lo faculta solo la inteligencia espiritual, eso es la inteligencia racional, lingüística, emocional. Todas las otras inteligencias no logra dar respuesta a la existencia del ser humano. Qué interesante, la verdad, porque nos está invitando a buscar allá adentro, a salir de pronto de lo banal, de lo superficial, de este mundo que a veces nos plantea que todo tiene como esa explicación en lo tangible, y es buscar por allá en sí mismo. Finalmente es mirarnos, es hacer ese clic y esa conciencia de esa esencia que somos, y quizá, digo yo, sería el punto de partida. Correcto. Es que cuando ya el ser humano se satura, como decía, de la superficialidad, de lo banal, del gusto por lo vulgar, del egocentrismo, de tantas cosas tan superficiales en la vida, ya lo saturan completamente, o cuando se le agota el deseo y ya deseo conquistado, deseo realizado, deseo perdido, y se encuentra otra vez con el vacío. Exactamente, el vacío. Esa experiencia para nosotros los psicólogos es muy poderosa, porque inclusive si una persona no llega a ese estado, puede estar entretenido en los sentidos. Y cuando uno se entretiene demasiado en los 5 sentidos, pierde el sentido. Escucha bien. Qué juego de palabras más interesante. Cuando nos centramos en los sentidos, ¿sí? Estamos muy distraídos. Totalmente. Entonces hay que volver a recuperar ese otro sentido, el sentido de la intuición, ese sentido de la revelación interior, y el séptimo sentido, que es el sentido de la razón profunda de las cosas. Y entonces ahí esa combinación nos da verdaderamente, que nos lleva a elevarnos a otro nivel de conciencia superior, y ahí nos recibe la inteligencia espiritual con los brazos abiertos. Y sabes, Sandra, cuando uno definitivamente da un paso hacia la salud mental, hacia la búsqueda de sentido y significado, la salud mental da 2 o 3 pasos hacia nosotros. Es una cosa mágica, pero cuando uno decide realmente buscar lo sagrado, lo profundo, lo místico, como dicen por ahí, cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. Así es, me encanta. Hoy estamos hablando con Juan David Restrepo, psicólogo clínico, acerca de la inteligencia espiritual. Y nos está dejando aquí muchas reflexiones, pero este programa no ha terminado. Vamos a hacer una pausa breve y volvemos para seguir comentando ese tema que traemos hoy. Hoy hablamos de inteligencia espiritual en Comunicando Psicología con nuestro invitado Juan David Restrepo, psicólogo clínico, y él ya nos ha hecho una introducción en esta primera parte. Hemos tocado muchos aspectos interesantes de la inteligencia espiritual, y resulta que hay unos poderes. Aquí estábamos en el corte comentando que hay unos poderes particulares de la inteligencia espiritual que vamos a describir en esta segunda parte, si te parece. Ok, claro que sí, Sandra, con mucho gusto. Vamos entonces a esos poderes que tiene la inteligencia espiritual, porque finalmente nos van a poner en un lugar en el que, conociéndonos, ahorita lo decías, los pacientes vienen a terapia y aprenden a conocer su personalidad, cuáles fueron de pronto esas heridas en la infancia que los marcaron, las
aprenden a gestionar algunas estrategias que les ayudan, van desarrollando habilidades, pero sin embargo luego se encuentran nuevamente como con el vacío, aquí falta algo. Entonces por eso hoy hablamos de inteligencia espiritual. Si usted se está conociendo y quiere mirar hacia adentro, pues esta es una buena opción y este puede ser el camino. Hablemos de esos poderes. Sí, a ver, la inteligencia emocional, que es como una base fundamental, hace unos 30 años pues empezó su furor y su fuerza, y yo creo que no debemos perder el enfoque de desarrollar inteligencia emocional para poder llegar al otro nivel de la inteligencia espiritual, porque digamos de alguna manera la inteligencia espiritual sería como la mamá de todas las otras inteligencias. O sea, una no descarta a la otra, eso es muy importante. Pero esta inteligencia espiritual, si bien es una herramienta poderosa para darle un sentido y una resolución al sufrimiento humano, en una de tus invitadas anteriores hablaba que el sufrimiento humano hace parte de la vida y eso es completamente real. Es más, gracias al sufrimiento humano uno se pregunta, se interroga, se cuestiona, ¿qué tal que no tuviéramos ese malestar interior que nos lleve a preguntarnos y a cuestionarnos sobre las cosas esenciales de la vida? Iríamos más dormidos por la vida. Completamente. Entonces, bendita crisis, bendito sufrimiento que nos permite como elevar nuestro nivel de conciencia. Entonces, hay unas bondades, o le llaman bondades, potestades, facultades, operaciones que nos invita a la inteligencia espiritual. La primera es encontrarle sentido y significado a la existencia. O sea, el por qué la vida, el para qué la vida, por qué morimos, por qué nacemos, por qué la enfermedad, por qué el dolor, por qué el sufrimiento. No nos interesa el qué vamos a hacer en un mes, en 2 meses, qué carro vamos a tener, qué vamos a estudiar, qué pareja, si nos vamos a quedar solo, qué vamos a comer mañana, cuál va a ser el último celular que va a comprar. Eso nos ocupa la inteligencia de lo que va a ocurrir mañana o el próximo mes. La inteligencia espiritual apunta es al sentido fundamental de la existencia, el para qué estamos aquí. Acto seguido, otro poder fundamental es mi papel, cuál es el rol mío, cuál es el propósito de cada persona en la vida. ¿Por qué te instalan en esta vida? ¿Por qué te instalan en este universo? Entonces nos toca conectarnos con preguntas fundamentales que nos invitaron los griegos: ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Y para dónde vas? Entonces la inteligencia espiritual faculta para eso, para poder darle una comprensión y un sentido a nuestra propia existencia. Otro poder poderoso, Sandra, que es muy bonito y que nos ayuda mucho en psicología clínica, es que la persona logre tomar distancia de sí mismo, tomar distancia de la realidad y de la propia realidad subjetiva, egocéntrica. Hay personas que no tienen esa capacidad, cada vez son más reafirmados en su egocentrismo, en su narcisismo, en su orgullo, en genio y figura hasta la sepultura. Entonces aquí, paréntesis, nos encontramos con los que esta es la vida que me tocó, así soy yo, como que no hay forma de cambio, porque es que así soy y ya está. Y el que me quiera, así que me quiera, y el que no, pues de malas, más o menos. Porque, ¿cierto? Sería Correcto. Un poquito el escenario en el que nos estaríamos encontrando ahí. Sí, ahí estaríamos hablando mucho de las personas que son histéricas, que se victimizan siempre, que no tienen esa capacidad de retirarse un poquito de su propia egocentricidad y elevarnos un poquito, como separarnos y permitir cuestionar nuestros límites, cuestionar nuestras creencias limitantes, cuestionar nuestras propias limitaciones, y nos permite elevarnos. Y ahí viene la otra facultad, que es entonces nos permite trascender. Okay. Y trascender es ir a un nivel superior, escalar un nivel superior. Es ir de un lugar, aparentemente ya que lo tengo identificado, claro, con la certeza absoluta, pero darme la oportunidad de que hay más allá. Entonces esa es otra facultad que nos permite la inteligencia espiritual, ir más allá, trascender de nuestras propias opiniones
o egocentricidad que tenemos, estamos muy ensimismados en cada uno de nosotros y nos permite elevar. Otra facultad muy bonita que está muy de moda ahora y que digamos eso se ha venido trabajando hace mucho tiempo, pero ahorita van tomando como formas y conceptos novedosos. Tenemos todo esto, lo de la mente plena, el mindfulness. Ajá, la atención plena, la presencia. Correcto. Esta inteligencia, nos lo habían dicho ya los antiguos, que hace referencia a eso, a tener una visión penetrativa del aquí, del ahora, del eterno presente, de disfrutar esta conversación, de disfrutar esta posibilidad que tenemos de sembrar esas semillitas a las personas que nos están viendo, de que se interesen por la inteligencia espiritual, de disfrutar el eterno presente, porque sabes que, Sandra, muchas de las patologías de hoy por hoy, están porque la persona, el ser humano, se centra en dos tiempos. En el pasado, con todo lo que fue o ocurrió, entonces lo que hizo y lo que no pudo ser. Entonces están petrificados en el pasado. Total. Y la otra postura es pensar en el futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a casar? ¿Qué va a ser de mi vida? Entonces dejamos de disfrutar el eterno presente. ¿Qué es lo que realmente tenemos? Interesante. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces la inteligencia espiritual nos faculta para tener una presencia viva en cada momento de nuestra existencia. Conectar con la respiración, con la naturaleza. Y ahí viene la otra facultad, el otro poder, que es la capacidad de asombrarnos, de maravillarnos, de disfrutar, de poder ver más allá de lo que aparentemente vemos. Esa es otra facultad importantísima, porque uno vive a toda hora como si estuviera preguntándose permanente, asombrándose permanente. Me encanta, porque además también vivimos es como distraídos, damos todo por sentado. Y cuando desarrollamos la capacidad de asombro, entonces un olor nos resulta fascinante, o un jardín lleno de flores, que lo tenemos ahí, que quizá el que no puede ver no se maravilla con eso, no puede maravillarse. Entonces qué rico conectar con los sentidos, con no dar todo por sentado, porque tenemos y somos privilegiados y no nos falta nada, pero si el día de mañana nos falta, entonces qué bueno esa capacidad de asombro. Me gusta también ese poder. Inclusive, Sandra, eso ha posibilitado estimular al trabajador en una organización, en una compañía, a que pueda disfrutar lo que esté haciendo y mejora su capacidad de rendimiento, su motivación. Más que la motivación económica, el salario, es poder disfrutar lo que hace. Y ahí tenemos trabajadores felices. Y eso es importante volverlo a rescatar, esa capacidad de asombro que nos demuestran los niños también, que lo disfrutan todo. Y hay otra facultad muy poderosa, Sandra, y es que nos hace sentirnos en conexión con la vida, con el cosmos, con una conciencia universal, que hacemos parte de una unicidad donde todos somos uno. Entonces, a un lado queda el egocentrismo, la individualización, la exclusión, la separatividad de razas, de cargos, de política, de sociedad, economía, edad. Entonces, cuando nos adentramos a la inteligencia espiritual, se nos va estimulando internamente ese sentimiento de que todos somos uno, de que en realidad ya no existe el prójimo. Eso es muy, muy importante. Ya el prójimo no existe. Somos todos uno. Todos uno. Todos somos uno. Y qué interesante entender eso, Juan David, y pues a nuestros seguidores también ese mensaje, porque en esa individualidad que nos caracteriza y quizá defendemos esas posiciones y nos olvidamos del otro y del entorno, de eso tan importante que estás diciendo es que somos un todo, eso resolvería quizá grandes conflictos que tenemos a nivel personal, familiar, social, en el mundo entero. Si llegáramos a entender ese principio, viviríamos mucho más felices y tranquilos, con el respeto por el otro, que incluso también ahí va asociado
un concepto que a mí me gusta mucho y es el tema de aceptar, que no quiere decir que me guste o no me guste lo que tú haces, pero acepto y respeto cómo vives, por ejemplo. Y eso no tiene que representar o ser motivo de un conflicto. Yo tengo una vida, tú tienes otra, pero aquí cabemos todos. Es más o menos eso. Excelente, así es. Y eso nos hace más incluyentes. Recordemos que todo lo que genere exclusión está asociado a la enfermedad mental. Todo lo que nos excluye, papá, mamá, hermanos, compañeros de trabajo, sociedad, política, todos los fenómenos de exclusión están asociados a la enfermedad mental. Pero también todos los fenómenos que apunten a la inclusión, a sentirme conectado con el otro, incluido, deseado, querido, admirado, protegido, cuidado, amado, todo eso fortalece la salud mental. Me encanta, ¿no? Yo creo que hoy estamos aprendiendo mucho de inteligencia espiritual, que va asociada con todos esos poderes que nos está describiendo hoy Juan David. Y aquí me parece, bueno, es algo que he aprendido también, el tema de 4 paradigmas que existen y que nos traen mucho conflicto en la vida. Y es el tema de la jerarquía, de la competencia, de la confrontación y de la exclusión, que tú lo estás mencionando, el tema de la exclusión. Son que nos ponen como en desventaja con el otro. Entonces, finalmente, partiendo de esos paradigmas en los que vivimos, finalmente se crean una cantidad de conflictos. Entonces, si no piensas como yo, entonces te excluyo. O yo soy mejor porque tengo más dinero, porque tengo un puesto mejor, y nos metemos nos creemos esas historias, o el tema de la competencia y la confrontación con el otro. Entonces, hoy, como les decía, estamos con Juan David Restrepo y yo quiero que ya se nos va acabando el tiempo en este espacio, pero hay mucha claridad con el tema de la inteligencia espiritual. Me gustaría que nos dejaras un mensaje para las personas que nos ven relacionado con lo que estamos hablando hoy. Bueno, Sandra, muchas gracias. No, la verdad es poder que llegue a la mente y al corazón de cada uno de ustedes, de que podamos estimular la inteligencia espiritual, que hay muchas formas de atrofia de esa inteligencia espiritual, el consumismo, el banalismo, el egocentrismo, el narcisismo, pero si podemos generar otras operaciones psíquicas que nos ayuden a la contemplación, a la meditación, al silencio, al gusto por lo sencillo, por la admiración, por la naturaleza, que podamos integrar finalmente algo que nos invita la inteligencia espiritual, a integrar el mundo de la materia con el mundo del espíritu. Esa combinación nos va a arrojar la inteligencia espiritual como una herramienta poderosa para darle solución y respuesta al sufrimiento humano. Cada vez más los trastornos de salud mental, de enfermedad mental, van en aumento. Pero si empezamos a desarrollar en nuestras familias, nuestros colegios, nuestras instituciones, la importancia de la inteligencia espiritual, podremos tener personas más autónomas, más maduras, más felices, más tranquilas, más plenas, con mayor salud mental. Recordemos que cuando decidimos cuidar nuestra salud mental, la salud mental acerca hacia nosotros 2 o 3 pasos, y que cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. Muy bien, Juan David, me encanta ese mensaje que has dejado hoy en este espacio de salud mental, comunicando psicología, acerca de la inteligencia espiritual. Gracias de verdad por acompañarnos y espero que tengamos ocasión de compartir más adelante otro tema que sea de igual interés como el de hoy. Con mucho gusto, Sandra, estamos siempre a su disposición. Perfecto. Quiero agradecer también a todos ustedes ahí en casita por acompañarnos. Para mí un gusto siempre conectarnos, estar aquí y pues dejar ese semilla, ese granito de arena, esa palabra que le haga clic a alguien y le sirva para seguir creciendo a nivel personal, a nivel psicológico, a nivel espiritual, como lo estamos haciendo el día de hoy. Un abrazo y nos vemos pronto.